Pues muy buenos días, bienvenidos a todos. Nosotros somos Naturistar, un centro de medicina integrativa ubicado en Barcelona. Nosotros nos dedicamos desde hace muchos años a la medicina china aplicada a la reproducción. Para ello, hace muchos años nos hemos especializado, formamos parte de un grupo de investigación con la sede en la Universidad de Bonn, que somos un grupo de 15-20 personas que sobre todo son ginecólogos, endocrinólogos, también tenemos inmunólogos ahí dentro alemanes. Nosotros somos los únicos naturópatas dentro de este grupo. Yo soy alemán, por lo cual pues nada, tengo también facilidad para entenderme con ellos. Y pues a ese nivel lo que nosotros nos impulsa es cada vez más indagar y fomentar una visión más holística o más, digamos, integrativa de lo que se podría usar también en todos los procesos de técnicas de reproducción asistida. Y con eso doy ya paso a Esther. Hola, yo soy Esther Ibarrola, trabajo junto con Oliver y para nosotros cuando hablamos de medicina china, la elección que nosotros hicimos de la medicina china, especialmente en el campo de la reproducción, pues no es por azar, no es algo arbitrario, sino porque entre las muchas técnicas naturales que se pueden utilizar aplicadas a la reproducción, era la que más estudios y garantías ofrecía en la profundidad a la que se podía alcanzar en los tratamientos. Porque, por ejemplo, la sede de la Universidad de Bonn de este grupo de especialistas podía haber escogido, por ejemplo, la homeopatía, ¿no? La homeopatía se creó en Alemania y podían haber cogido la homeopatía, pero no fue así. Nos tenemos que ir muy lejos a buscar plantas y a buscar técnicas, pero es porque realmente era la que más resultados y garantías ofrecía. Entonces, dentro de este grupo nosotros entramos porque podíamos ofrecer una visión de la medicina china, además especial. Tengo que explicar un poquito de historia, muy breve. China es un país muy grande y antiguamente había muchas medicinas chinas, no una sola. A raíz de la revolución maoísta, unificaron todo en una sola medicina china, la simplificaron y la hicieron más accesible y que se pudiera impartir en las universidades, y es el tipo de medicina china que se está practicando tanto en la propia China como en el resto del mundo. Se llama medicina tradicional china. Y sin embargo nosotros hacemos un tipo de medicina china clásica. Hemos recuperado una escuela que estaba perdida, fruto de la investigación de muy poquititos especialistas, porque era una escuela en especial que se llamaba la Escuela del Espíritu de Fuego, que investigaba sobre el origen de la vida. Y como tal era la que mejor nos permitía trabajar precisamente en el ámbito de la fertilidad. Entonces, el hecho de que nosotros habíamos profundizado en este campo fue una de las razones por las cuales este grupo de estudios, que en principio solamente estaba constituido por especialistas médicos en el campo de la reproducción, nos incluyó dentro del grupo como parte del mismo, porque podíamos ofrecer un conocimiento que muy poquitos especialistas lo tienen. En España, efectivamente, nadie más que nosotros lo está practicando. Y en Europa pues somos también los máximos representantes. Por esa razón hemos sido invitados al último congreso de Rothenburg, que es uno de los congresos de medicina china más importantes que hay en el mundo, precisamente para hablar de nuestra experiencia y de toda nuestra praxis. Cuando hablamos de medicina china clásica, pues nos tenemos que alejar un poco de los conceptos que igual algunos de vosotros que ya estáis buscando también una forma más natural para acercaros al tema de fertilidad, de lo que se puede ofrecer hoy en día en los centros de acupuntura o de naturopatía. Yo he sido profesor durante muchos años de fitoterapia china y sé que existen diferentes maneras de abordarlo y también productos que se pueden comprar en el mercado para fomentar, ¿no?, ayudar a la gente que sea más fértiles o que incluso para ayudar y apoyar en los ciclos de reproducción asistida. Pero cuando se trata de la vida, de traer vida a la vida, pues tenemos que ser muy pulcros, y eso ya directamente pues, nos indica de que hemos de utilizar la mejor calidad posible que está a nuestro alcance. Entonces, en ese sentido, tanto nuestro grupo como nosotros hemos hecho una labor de mucha investigación de
qué es lo que podemos hacer, cómo lo podemos ofrecer de la mejor manera. Y fruto de esa investigación hemos creado también una línea de productos de plantas secas en extracción hidrofílico, es decir, que se cuece en el agua para que realmente sustraer las sustancias que a nosotros nos interesan. Luego lo explicará Esther un poquito más en el fondo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de medicina china clásica, el concepto, como ya decía Esther, más importante es investigar acerca de dónde surge la vida y cómo surge la vida y cómo puedo fomentar yo la vida. Evidentemente, pues ahí hay unos conceptos que también están muy orientados hacia las filosofías antiguas chinas, como podrían ser el daoísmo, el confucianismo y el taoísmo. Y lo que tienen en común todo esto es preguntarse acerca de qué es una persona y cómo puedo fomentar la vida de esa persona. Y nos topamos con un mismo concepto, que es el concepto de ser una persona recta, benevolente, tener un buen corazón. Es decir, que el principio más importante de la medicina china es beneficiar a la sociedad y salvar en ese sentido, educar a la gente. ¿Y qué significa eso? Significa educar a la gente, tener un buen corazón. Porque cuando tenemos un buen corazón, conectamos más con nuestra parte más inherente, más con nuestro yo auténtico, que nos ayuda también a cumplir nuestros deseos de una forma más coherente. En ese sentido, cuando una persona se está acercándose, ¿no? O está fomentando a que tenga ese buen corazón, ocurre una cosa que en medicina china clásica llamamos que se vuelve al estado primario cuando estamos dentro del útero de nuestra madre. Es decir, que tenemos como un corazón puro, inocente, y ese corazón puro e inocente, pues estamos proveídos de todo lo que necesitamos. Es que no hay nada más. En el útero de la madre ya no hay deseos que no podemos cumplir, porque todo está proveído. O sea, se provee todo, perdón, ¿eh? Todo se provee, todas las necesidades están cubiertas. Y eso sí que para nosotros es importante, porque eso también permite a que cuando nos acercamos a ese estado de entereza emocional, pues la manera como nosotros podemos tomar decisiones, incluso la decisión de decir, mira, ahora voy a ir a un ciclo de reproducción asistida. Y también sentir qué tipo de técnica puedo utilizar o qué tipo de camino yo puedo escoger. Estoy más entero para poder afrontar esa decisión y luego una vez cuando estoy en este camino, pues este camino también será mucho más fácil para nosotros o para la persona en cuestión que lo pueda llevar. Mira, la cuestión es que nosotros lo que vamos a impulsar siempre en la persona es que recupere la integridad emocional y física lo más posible. Todo el potencial que esta persona tenga en su interior lo vamos a potenciar, porque en la medida en que hay nosotros le llamamos el Shen, ¿no? Tu espíritu está más centrado, estás más arraigado contigo mismo, es más posible que tú des lo mejor de ti mismo. Hay una mejor vida, una mejor salud, unas mejores decisiones. De esta manera tu vida prospera mejor y con ella también la vida de las futuras generaciones. Porque intentamos siempre tener una visión a largo plazo, no cortoplacista. Es decir, para mí no solamente se trata de promover la vida a corto plazo, conseguir solamente que nazca el próximo hijo, esta próxima generación, sino que intentamos que la vida se perpetúe a lo largo de las generaciones. Por lo tanto, a mí me interesa traer una vida tan plena que yo de alguna manera garantice que se va a poder seguir regenerando a su vez, porque a veces es una de las dudas que se generan con la reproducción asistida, hasta qué punto puedan ser niños lo suficientemente sanos como para que a su vez puedan tener hijos, ¿verdad? Entonces, esto es un factor fundamental. Y esto tiene que ver también con un concepto muy importante de esta medicina china clásica de la que hablábamos, que es el concepto de tiempo asignado. Es una medicina del tiempo, porque, por ejemplo, cuando más o menos ya sabemos que la esperanza de vida del ser humano puede alcanzar unos 100 años, pero puede que por una cuestión de energía y de genética, pues mi tiempo asignado sean de 60. Bien, entonces, cualquier medicina que a mí me permita
alcanzar el máximo de mi tiempo asignado, será una buena medicina. Una medicina que, en cambio, al ser cortoplacista, impulsa que a lo mejor me curo ahora para mañana, pero me resta años de mi vida en el futuro, por ser muy agresiva, por ejemplo, pues no será tan buena medicina. Sabemos obviamente que a veces hay tratamientos que son a vida o muerte, que son muy agresivos y que efectivamente a lo mejor de momento permiten a la persona sobrevivir, pero que a lo largo plazo puedan acortar su existencia. No estamos criticando esto, ni mucho menos, pero en todo caso siempre lo que vamos a hacer es investigar y buscar la manera de que el tipo de medicina que hagamos garantice la vida a corto, a largo plazo y además para las futuras generaciones. Sí, muy bien dicho. Es decir, que si la gran diferencia entre la medicina china clásica y la medicina moderna sería que en la medicina moderna, por la medicina alopática convencional, se considera que la vida nace a partir de que yo tenga un cuerpo físico. Y para nosotros no es así, es decir, que la vida siempre está, y la vida está representado con un círculo. ¿Y qué significa eso? Ese círculo es son las etapas de nuestra vida que tenemos que realizar, es decir, que desde que nacemos hasta que morimos. Evidentemente, este círculo también se puede dividir en diferentes partes, en una línea vertical, otra horizontal, en la parte izquierda y la parte derecha. Digamos que la parte izquierda correspondería a la primera mitad de nuestra vida, incluyendo la fertilidad. Y la segunda parte de este círculo, la parte derecha, consideramos más bien a partir de los 40 años. ¿Qué ocurre? Que cuando el círculo circula sin obstrucción, yo tengo una capacidad grande de regeneración, como si fuera una pila que yo puedo utilizar durante el día. Y eso es lo que ocurre cuando yo voy a dormir por la noche, yo me regenero. ¿Qué pasa con la edad? Con la edad pasa que mi capacidad inherente de regeneración disminuye. Y eso a su vez ya disminuye también la fertilidad. Si a eso le sumamos que a partir de ciertas edades también aparecen obstrucciones que pueden estar en este círculo. Nosotros tratamos a través de diferentes ejes energéticos y tenemos que establecer, por ejemplo, en la parte izquierda, abajo en este círculo que corresponde con la sangre. Entonces, cualquier problema que yo puedo ver en una mujer que tiene problemas de regla, miomas, endometriosis, ciclos irregulares, eso directamente me remite que hay una obstrucción en este círculo que impide que la capacidad de regeneración para que yo pueda usar esa energía en beneficio mío, pues se disminuya. Sí, en otro aspecto de este círculo, por ejemplo, cuando trazo una línea así como más diagonal, está conectado la parte izquierda abajo con la parte derecha de arriba, que a su vez está relacionado con el sistema digestivo y el sistema inmune. Es decir, que muy frecuentemente nos vemos que hay endometriosis, pero por el mismo lado también hay asma, intolerancias alimentarias, alergias, etcétera, etcétera. Si en ese momento yo tengo ese cuadro y decido ir, por ejemplo, a un ciclo de reproducción asistida, ya que mi capacidad de regeneración de por sí está disminuido y además tengo obstrucción, pues tengo que tener en cuenta que mis posibilidades son menores de tener un embarazo en condiciones. Se puede conseguir, es decir, que no es imposible porque nada es imposible en la vida, pero a priori nada es imposible, pero ¿con qué resultado y con qué digamos, desventaja? Sobre todo, más que, o sea, la frase nada imposible, es decir, todo puede ocurrir. A veces incluso que haya muchas obstrucciones, alguien puede llegar a tener un hijo, obviamente, pero lo que estamos diciendo es que es mucho más difícil, claro. Va a ser mucho más complicado. Esa obstrucción está impidiendo que funcione al máximo tu círculo vital. Como usted decía, que nuestra medicina es una medicina del tiempo que va más allá del corto plazo, si no miramos nuestra vida y la vida de nuestras futuras generaciones, es decir, que afecta evidentemente a ese tiempo, porque los resultados suelen ser niños más débiles y hay peligro para las futuras generaciones. Y sobre todo nuestra medicina se centra en que hay que fomentar la vida al 100%, es decir, que esto lo miramos como si fuera nuestro paciente un atleta de élite.
Y nosotros somos el coach. Es decir, que si preparamos a muchos pacientes para técnicas de reproducción asistida, aunque a veces ni siquiera hace falta porque pueden conseguir incluso una gestación espontánea, incluso cuando ya todos los parámetros médicos indican todo lo contrario y están prácticamente desahuciados desde el punto de vista médico, más allá de lo que sería la ordenación o también, como aquí también in vitro se encuentra, por el tema de la gestación subrogada. Quiero hacer aquí un pequeño inciso, ¿eh? Si alguno de los que aquí estáis interesados, tenemos un libro de testimonios que recientemente hemos elaborado de pacientes que han tenido la enorme generosidad de transcribirnos su experiencia con nosotros. Son casos muy complejos y que nos han permitido, además, que para autentificar, que son casos totalmente reales, a través nuestro, si quisierais contactar con ellos, podríais hacerlo, ¿vale? Entonces, luego en el stand, si queréis, podéis darnos vuestros datos y así podríamos enviaros estos testimonios. Como son un poco largos de leer, pues no, mejor los enviáramos. Vale, entonces, perdonad, estoy un poco resfriado porque justo la semana pasada he estado en el encuentro anual de nuestro grupo de investigación en Bonn y hacía un frío que pelaba y todos estaban resfriados. Y entonces yo he vuelto también con un resfrío. Lo que decía, ya tenemos claro que lo que tenemos que fomentar dentro de este círculo, que todo circule sin obstrucción, que la energía regenerativa que ocurre por la noche, nosotros lo llamamos una energía Shaoyin o también cordón de la vida. Es decir, una persona puede tener un cordón de la vida más fino y otra persona lo puede tener más grueso, más fuerte. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo, he dado a mis alumnos y se entiende muy bien, de un músico que lo adoro mucho, de Compay Segundo, que a los 94 años todavía estaba dando conciertos, fumándose un puro a las 4 de la noche y tan pancho. Pero claro, no le podemos coger como un ejemplo de vida, ¿no? Es decir, una persona excepcional, ha nacido con un cordón de la vida extremadamente fuerte, ¿no? Pero no es así para todo el mundo. Entonces, lo que hay que averiguar es cuál es el grosor, digamos, ¿no? En ese sentido, si hablo del cordón de la vida de cada persona. Y eso sí que se puede ver tanto por medicina alopática con las analíticas que se hacen como con nuestras analíticas o nuestra manera de verlo. Porque, en definitiva, lo que se trata es ver qué capacidad de regeneración tiene mi cuerpo, qué capacidad de regeneración en ese departamento de Shaoyin que ocurre también cuando quiero ir a dormir, que duermo. Cuando como. Y luego no me entero de que haya comido, porque es como un coche que tiene que ir sin que produzca ruido y sin que me provoque problemas, ¿no? Y eso es un poco lo mismo en el cuerpo humano. En ese sentido, cuando preparamos para los ciclos de reproducción asistida, o nosotros, en Stereo, no enviamos a ningún paciente a un ciclo antes de habernos asegurado de que las posibilidades de lesión o las posibilidades de que sean mínimas y que esas obstrucciones ya están, digamos, fuera de cualquier lugar. Vale, en ese sentido os ponemos un pequeño ejemplo de un paciente que después de una operación de un carcinoma tiroideo, al cabo de un mes supuestamente tenía ya que donar el semen, porque a continuación tenía que hacer todo un tratamiento de radioterapia, quimioterapia y por lo tanto la calidad del semen pues iba a disminuir muchísimo. ¿Qué pasó? Que al ir a hacer el seminograma posterior a la operación, él tenía además otros problemas, varicocele, una serie de problemas reproductivos muy importantes, dio un seminograma de pésima calidad. Y yo le dije, pero sin embargo ya le querían hacer con ese mismo seminograma el ICSI, seleccionar uno de los espermas y transferirlo, ¿verdad? Y le dije, espérate, todavía tienes un mes hasta que hacer la radioterapia y la quimioterapia, vamos a hacer, como habíamos estado haciendo hasta ese momento, vamos a seguir el tratamiento a tope, todavía hay capacidad de recuperación, porque claro, después de un estrés importante, puede ser una operación, una lesión, una enfermedad, muchas veces el cuerpo, claro, hace un bajón muy importante y si no le damos tiempo a regenerarse, pues claro, tampoco puede, ¿no? Y gracias a Dios me hicieron caso, esperamos ese tiempo y cuando volvió a dar el seminograma, efectivamente era de muchísima mejor calidad. Técnicas como el ICSI que nos permiten escoger un solo esperma y transferirlo, claro, son prodigiosas, pero si yo puedo escoger un solo espermatozoide de una muestra que ampliamente tenía mucha mejor calidad, obviamente es mejor.
Quiero decir que la tecnología a veces nos abre una ventana a cosas muy importantes, pero obviamente si partimos de una base lo más sólida de mayor salud, obviamente más garantías, más posibilidades tenemos de que eso sea un éxito. Y sobre todo ayuda a que la salud del bebé sea mejor. Sí, es importante en ese sentido hacer hincapié que cuanto más trabajamos mano a mano junto con endocrinos, junto con los médicos, juntos con los centros de reproducción asistida, se ocurre un fenómeno que nosotros lo llamamos conexión del centro-corazón. Es decir, que hay una conexión en profundidad con nuestro ser que se siente uno confiado, porque eso justo mira, este fin de semana he tenido la suerte de discutir mucho con una amiga mía que es médico reproductiva, que tiene una propia clínica en Alemania, además da la casualidad que ella es paciente también y yo la trato. Entonces yo he dicho que mira, porque aparte de todo lo que son las cascadas hormonales, etcétera, etcétera, que también tiene una explicación desde el punto de vista energético, porque tenemos el hipotálamo, la hipófisis, que luego rige sobre los ovarios y sobre el útero, ¿no? Entonces, en medicina alopática, de todos modos, en el hipotálamo hay un gran stop. Entonces, ¿quién rige sobre el hipotálamo? Entonces, hay una teoría que dice que hay unos neurotransmisores que sí que influyen sobre el estado. Para nosotros en medicina china, todo esto es mucho más fácil. El cerebro es una caja del riñón. Entonces, el riñón para nosotros, ¿qué significa? No es el riñón que no es el órgano que filtra la sangre, sino que tiene que ver con la confianza. Y a eso quiero llevar otra vez. Es decir, que la confianza que yo tengo, cuanto más confianza tengo yo acerca de que todas las personas implicadas en mi proceso están a mi favor, eso directamente produce mejores tasas de fecundación y de implantación. Y en ese sentido, hemos de entender también qué ocurre cuando un paciente va a un ciclo estimulado. Es decir, la naturaleza nos da un óvulo por mes. Pero ¿qué pasa que si yo me medico para que pueda extraer 10, 15 o incluso a veces 20 óvulos? Eso no tiene nada que ver con recuperar energía. Es todo lo contrario. Si yo otra vez me remito a este círculo, que tengo que recuperar la energía, gastarla, interiorizarla, ¿qué pasa? Yo estoy gastando energía, entonces lo que tengo que extraigo de golpe mucha energía del cuerpo, es decir, que la capacidad regenerativa de repente pues se disminuye. ¿Y qué es lo que vemos? Hay muchos pacientes cuando no están bien preparadas, tienen insomnio, agitación, palpitaciones, se encuentran fatal en todo este proceso, porque claro, porque se extrae literalmente vida, y vida para nosotros es tiempo de vida. Se disminuye el cordón de la vida, es decir, que se hace más fino. Entonces, lo mismo ocurre cuando se usan contraceptivos, es decir, que se previene a que la energía se pueda interiorizar para que yo me pueda recuperar. En ese sentido, nosotros tenemos que hacer una labor para, de alguna manera, devolver esa energía al cuerpo para que se puedan realizar estos tipos de tratamiento en condiciones. Vale. Hay una cosa que nosotros vemos y es que hay muchas personas que viven en la dicotomía de lo natural versus artificial. Y entonces nosotros, claro, hay quien solo confía en la medicina convencional y van directamente a lo artificial, hay quien solo confía en lo natural y solamente pretende acceder a la fertilidad a través de lo natural. Nosotros queremos ser un puente que permita un diálogo intenso y escoger lo mejor de las dos partes y resolver esa dicotomía que muchas veces lo que hace es dividir a la persona y además hacerla sentirse culpable si accede a la reproducción asistida, porque no termina de aceptar lo que le parece un proceso frío, antinatural o poco amable, ¿no? Precisamente con la vida. Nosotros queremos establecer un puente entre dar los mecanismos de autorregeneración al organismo a través de vías naturales, pero estamos en el siglo XXI, hay técnicas asombrosas que pueden ayudarnos también. Entonces, ¿cómo podemos hacer para sacar el máximo potencial de tus recursos, esos que la naturaleza te han dado, y al mismo tiempo que si tú recurres a la reproducción asistida, esas técnicas que son más artificiosas, no te lesionen, es decir, todo el tratamiento hormonal, no te deje hecha polvo, no te deje agotada, no te deje, ¿no? Y, o sea, ¿cómo podemos aprovecharnos de todo eso, sacar el máximo potencial también de esas técnicas
y al final permitir embarazos que solamente recurriendo a la natural serían imposibles. Es decir, una mujer, por ejemplo, que tiene las trompas obstruidas, por mucho que yo me harte de poner la acupuntura, darle plantas, puede ser que no consigamos liberar esas trompas. Por lo tanto, de forma natural no conseguiría el embarazo. Pero ¿qué pasa si yo hago un tratamiento natural? Lo que hago es fortalecer al máximo toda la salud de la mujer y el hombre, porque para nosotros es importantísimo trabajar sobre los dos gametos, por lo tanto, hombre y mujer. Si fortalezco a estas dos personas, bien, me queda el problema de la obstrucción de las trompas, pero ahora sí que ya las he preparado bien, si acuden a reproducción asistida, van a ir en las mejores condiciones posibles. De esta manera es como llevarle a un deportista a una competición de élite bien preparado. Tiene las máximas posibilidades de dar lo mejor de sí mismo y obtener sus mejores resultados, pero evitando lesiones innecesarias. Cuando hablamos de medicina integrativa, hablamos de integrar en nuestro trabajo. Nosotros somos especialistas en medicina china aplicada a la reproducción y queremos integrar el trabajo del psicólogo, queremos integrar el trabajo del endocrino, del inmunólogo, del ginecólogo. Es decir, ¿cómo vamos a hacer para integrar todo eso? Y de esa manera el paciente ya no siente que está en la lucha entre la elección, entre lo artificial y lo natural. Y lo entiende todo como una vía ya única, integrada, en la cual siente que está haciéndolo todo bien y siempre de manera que vamos a ayudar al máximo a hacer prosperar la vida. Sí, muy bien. En ese sentido, para nosotros una parte fundamental es dar ánimos y esperanza, porque eso produce lo que llamamos la tierra que sea próspera, que da sus frutos, directamente aumenta la fertilidad. ¿Qué ocurre? Muchos pacientes, y ya tenemos mucha experiencia de eso, que nos vienen a ver y han estado en una clínica de reproducción asistida y oyen, mira, tu antimuleriana está baja, tu FSH está alta, tu endometrio está demasiado fino. Y etcétera, etcétera, ¿no? Las trompas obstruidas, tu marido tiene un semen, como se suele decir a veces, ¿no? Del atleti, ¿no? Esto, ¿no? Pues que también pues no hace mucha gracia a los hombres. ¿Qué ocurre? Cuando reciben ese impacto emocional, va directo a lo que llamamos a ese centro corazón. Si ya había una posibilidad, por remota que sea, o por lo que podía haber habido, pues ya directamente pues, el corazón se encoge, la autoconfianza, la confianza que esa persona puede haber tenido hacia su propia fertilidad disminuye en picado y provoca una tierra más agria y menos fértil. Entonces, el principio terapéutico, cuando nos enfrentamos a casos de infertilidad, pues una parte fundamental de eso es dar esperanza y ánimos a los pacientes. Y luego, pues la otra parte es preparar a la persona que no haya obstrucción, y una vez que hayamos quitado esa obstrucción, que puede ser tanto a nivel de sangre como a nivel de sistema, alergias, etcétera, etcétera, para reforzar la energía, pues una vez que veamos que está bien preparado, pues ya le damos paso a que también puedan usar técnicas de reproducción asistida. Pues nada, muchísimas gracias por escucharnos a nosotros.